transformación previa de la sociedad preindustrial o moderna, que es la evolución posterior a la evolución postindustrial, en el cual va a ser el proceso de transformación de las diferentes sociedades, ya que había un estancamiento económico, alimenticio y demográfico, a causa de una agricultura de subsistencia, una industria artesanal, una población con poca capacidad de compra y medios de transportes lentos de comercio. En esto se va a desarrollar entre 1850 y 1750 y 1850 en Inglaterra, que se vive un proceso de cambio económico y social, donde hay un desarrollo de gran magnitud de las industrias textil y siderúrgica. Va a haber lo que es una revolución demográfica, que va a haber un aumento de los nacimientos y una disminución de la muerte, y una revolución agrícola, que va a haber un aumento de la producción de los diferentes cultivos. En cada una de las revoluciones va a haber 4, que es la primera, que es la de 1784, que es la mecanización; la segunda de 1870, la que es electrónica; la tercera de 1969, que es informática; y la actual, que es la cuarta, la digitalización. En la primera va a iniciar en el siglo XVIII en Inglaterra. Su principal fuente de energía es el carbón. Va a haber igual una transformación agrícola y demográfica. Los 3 hechos más importantes que ayudaron al desarrollo de esta revolución es la prohibición de importar telas de algodón de la India, la existencia de grandes plantaciones en Norteamérica y la inexistencia de reglamentaciones terminales. En esta va a haber lo que es el torno hilar y lo que es la lanzadora volante, son las tejedoras. La máquina de vapor, una revolución textil, porque va a haber mayor producción de textiles, y lo que es la revolución agrícola, que va a haber una rotación de cada cultivo, que en el primer año va a haber consumo de harina, bueno, de maíz, de trigo; en el segundo va a ser de habos. O sea, va a haber una rotación, nunca se van a quedar sin ninguna producción en los de agricultura. Bueno, como ya se les había comentado, también la primera revolución, pues va a haber la locomotora, barco de vapor, y pues la principal energía va a ser el carbón. Los primeros que se van a integrar a lo que es esta revolución en Europa es Bélgica y Francia, donde va a haber un desarrollo de ferrocarril, la importancia del sector textil y un desarrollo financiero. Igual que Alemania, los países posteriores que se van a integrar pues es España, Italia, Dinamarca, Suecia y Rusia. Posteriormente, pues afuera de Europa se van a ir integrando, tras la Guerra Civil, Estados Unidos y Japón, que es en la época de Meiji, que es van a comenzar a aceptar la comercialización del exterior. En la segunda revolución, pues inicia a mediados del siglo XIX y continúa a mediados del siglo XX. En esta primera fase, la industrialización va a ser en Inglaterra, y la extensión se va a dar entre Europa, Estados Unidos y Japón, y se inicia durante 1914, donde Gran Bretaña va a pedir un liderazgo de lo que es una revolución. Se va a caracterizar por un empleo de nuevas fuentes de energía, desarrollo de nuevos sectores de producción, cambios de organización del trabajo, nuevas formas de capital empresarial, formación de un mercado de extensión mundial. La energía que se va a ocupar aquí es el petróleo. La segunda revolución va a traer lo que es el telégrafo, el teléfono, bombillas electrónicas, el automóvil y el avión. Esto, pues, tener que en la segunda revolución va a haber una industria química, va a haber producción de colorantes, explosivos, abonos, medicamentos, fibras artificiales, una siderúrgica, que es obtención de níquel y aluminio, hierro, y el hierro se somete a un proceso más refinado. También va a haber una industria alimenticia, donde va a haber latas de conservación esterilizadas y frigoríficos industriales. En este vamos a tener 2 pensamientos, que es el taylorismo y el fordismo. En estas vamos a encontrar diferencias, que el taylorismo, bueno, con tanta producción y tanta renovación de las empresas, vamos a tener diferentes pensamientos, que es las creencias universitarias, el sistema de administración científica basado a leyes y en principios, racionalización y estudios de tiempos están basados en el trabajo humano, sistemas de remuneración por rendimiento,
una estandarización del trabajo humano como factor de eficiencia y no tiene en cuenta las estrategias de la comercialización, mientras que el Fordismo va a tener competencias adquiridas en la práctica, forma una gestión de empresaria de la producción y fuerza del trabajo, una racionalización, estudios de tiempos estaba centrada en la máquina y cadena de montaje, sistemas de remuneración por el tiempo de trabajo y va a traer una estandarización como factor de eficacia. Incorpora lo que son las estrategias de una comercialización y una localización. Bueno, aquí pues la segunda revolución va a tener un capitalismo, va a ser una explosión de crecimiento demográfico europeo, va a tener una internalización del mercado, un gran consumo de masas y un imperialismo, conflictos internacionales, y aquí se va a dar lo que es la Primera Guerra, pero en cambio pues va a tener unas nuevas formas de financiación, préstamos bancarios y sociedades anónimas, nuevas formas de organización empresarial, nuevos medios de transporte como el ferrocarril eléctrico, tranvía, motor explosión, telégrafo y teléfono, nuevos productos que son el vidrio, las fibras textiles, abono, tintes químicos, caucho, explosivos y nuevas formas de producción, que es el taylorismo, que es más que nada es el crear más sin importar las consecuencias. Entre la tercera revolución vamos a tener que principalmente va a ser en Estados Unidos, que es por el sociólogo y economista estadounidense Jeremy Fricker, donde él dice que hemos alcanzado los límites de la máxima extensión posible del crecimiento económico global dentro de un sistema económico tan profundo y dependiente de petróleo y de otros combustibles fósiles. Aquí él va a decir que el mundo se va a enfrentar a tres grandes retos, que uno es la seguridad energética, cambios climáticos y el crecimiento económico para elevar el nivel de la vida. Pero sin embargo, vamos a tener 5 pilares que va a apoyar esta revolución, que es la transición hacia energías 100% renovables, que un edificio va a ser igual a un mini central eléctrico, va a haber una producción de hidrógeno, almacenamiento que va a producir un almacenamiento de energía, redes inteligentes, interredes, que nos va a dar igual a un Internet de la energía, y vehículos conectados, híbridos y pilas de hidrógeno. ¿Qué nos va a traer la tercera revolución? Oportunidades de nuevos negocios y puestos de trabajo, un crecimiento de la tecnología, una transformación de la flota y del transporte. Mientras que la cuarta revolución va a traer, bueno, va a ser el pensador o fundador presidente igual de la cuarta revolución, que es Klaus, va a tener los objetivos de la transformación digital de la producción y comunicación industrial, el encadenamiento, optimización y flexibilización de la cadena de valor, la producción descentralizada, la mayor calidad del producto y menor tiempo del lanzamiento de productos, nuevos servicios y modelos de negocio. En esto, pues la velocidad, innovación de las empresas disruptivas, amplitud de profundidad de los cambios, un gran mercado de trabajo, una integración de la tecnología y debe haber una desigualdad. Los tres elementos claves de la revolución industrial va a ser una innovación tecnológica, un comercio ultramarino, transformaciones agrarias, un aumento de la población, los beneficios van a ser los capitales, y el aumento de la producción va a ser un éxodo rural, un crecimiento de las poblaciones y una mano de obra abundante. Pero gracias a todo esto, los cambios de la revolución es donde se va a diferenciar las clases sociales, va a haber una gran marcación entre cada una de ellas, en donde va a haber unos privilegios clasistas, va a ser flexibles y abierta, entre la clase burguesía, que son los dueños del capital, y los medios de producción, que son los que tienen más privilegios, y los de hasta abajo, que es de proletariado, en donde son sometidos a largas jornadas de trabajo, una explotación infantil, salarios muy bajos, despidos y prohibición para poder asociarse. Bueno, con todo esto también va a surgir lo que es el sindicalismo, que esto lo que nos va a traer pues son y va a surgir, ¿por qué? Por las condiciones laborales a los que están sometidos, largas jornadas, va a haber un conflicto social entre ellos, las desigualdades sociales y económicas,
la maquinación política de las clases populares. En él pues van a haber diferentes movimientos, movimiento obrero, que va a ser a causa de la revolución industrial, el trabajo en las fábricas donde hubo un aumento y los trabajadores tuvieron menos derechos, donde hubo abusos, las horas de trabajo eran mayor de 12 horas, donde trabajaban niños y mujeres embarazadas, los sueldos eran muy bajos y las ideologías eran que el obrero pues no tenía derecho a nada. Bueno, como consecuencia, ellos van a marcar que las jornadas laborales deben de ser de 8 horas, debe estar prohibido el trabajo infantil, en donde se va a regular un ambiente de trabajo, va a haber, se va a proteger al trabajador de los diferentes riesgos laborales, el surgimiento de la seguridad social y de la jubilación, la creación de sindicatos para velar por los trabajadores y en donde va a crear aquí lo que la mujer embarazada puede tener permiso a la maternidad y a cierto tiempo de su embarazo pues se le da, no puede trabajar. El nacimiento del movimiento obrero, como ya les había comentado, pues son varios bajos salarios, el trabajo infantil y largas jornadas. En esto vamos a tener el sistema capitalista, que parte del socialismo utópico, que los pensadores son Owen, que reforma sus propias empresas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, Simon, que propone el control para por las clases sociales, empresarios y trabajadores, y Forel, que plantea crear asociaciones libres para los trabajadores. Pero a consecuencia de este movimiento va a traer lo que es el ludismo, que es la destrucción de la maquinaria, y de aquí van a seguir el cartismo, que son los movimientos donde los obreros van a poner sus condiciones para poder laborar. Bueno, aquí es donde comentaba que el ludismo, que la figura imaginaria que fue inventada y que nos pusieran el nombre de Capitán Lutz, que es para comenzar a la destrucción de las máquinas, en donde las condiciones obreras pues van a comenzar las sociedades de socorros mutuos, donde los obreros pagaban por una cuota mensual y este dinero ayudaba a los obreros en caso de enfermedad, accidentes o desempleo. Van a empezar a formarse los sindicatos, que van a ser asociaciones de trabajadores del mismo oficio para crear mejoras en el ambiente laboral. El movimiento cartista, donde pues el pueblo, los trabajadores van a comenzar a poner su reglamento para poder tener un movimiento político y pedir ciertos derechos para poder desarrollar su ambiente laboral. De todo esto va a surgir también lo que es la Asociación Internacional de Trabajadores, que va a haber dos. La primera, que se va a dar en Londres, van a tener ideas anarquistas y de marxismo, y donde va a haber divergencias o va a tener algunas discrepancias entre las ideas de anarquismo y marxismo. En la segunda, igual va a ser en París, esta va a tener solamente lo que es las ideas de marxismo y va a haber igual, va a estallar o se va a disolver cuando ocurre la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué es el marxismo y el anarquismo? Esto, pues, el marxismo está dado por Carlos Marx, es una desaparición del capitalismo. Aquí va a haber una lucha entre las clases sociales y una dictadura del proletariado. Esta va a luchar por lo que es el sindicalismo y partidos políticos. Mientras que el anarquismo va a estar dando por Pierre Jaurès, va a haber una desaparición del capitalismo y él da o plantea que debe haber una sociedad sin clases. Debe haber una libertad del individuo, debe haber una desaparición de la autoridad y una supresión de la propiedad privada. Y bueno, las principales diferencias entre cada una, pues el marxista, las clases sociales son el motor de la historia. La revolución la hará el proletariado tras la fase previa de la concienciación, preparación y conquista del poder.
la participación de la vida política y a través de partidos políticos, y tiene mayor fuerza en los países más industrializados como Inglaterra o Alemania. Y el anarquista defiende mayor al individuo, da mayor primacía a las masas campesinas que mediante acciones aisladas y espontáneas van a destruir al Estado o a la burguesía. Se basa en la participación a través de sindicatos y se defiende como la autonomía de secciones nacionales de la internacional, y tiene mayor fuerza entre los países de Francia, España e Italia. Con todo esto va a tener una expansión de los diferentes, van a empezar a crear los primeros sindicatos y los primeros partidos políticos. Por ejemplo, vamos a tener en Alemania el Partido Socialdemócrata, que está para mejorar las condiciones de la clase de trabajadores y sufragio universal, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Obrero Belga, Partido Socialista Italiano, la creación de nuevos sindicatos, la Unión General de los Sindicatos Alemanes y la Unión General de los Trabajadores. Con todo esto, también posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, se va a dar lo que es la Organización Internacional del Trabajo, que fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles. En este va a ser la convicción de alcanzar la justicia social, esencial para alcanzar la paz universal y permanente, en el cual, pues, una de sus condiciones, pues, existen condiciones de trabajo en el cual va a haber una reglamentación de las horas de trabajo, reglamentación en la contratación de la mano de obra y la prevención de desempleo, la protección del trabajador contra las enfermedades o accidentes o consecuencias de un trabajo, las pensiones de vejez e invalidez, protección de intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, el reconocimiento del principio de igualdad y retribución de las condiciones y el reconocimiento del principio de libertad sindical. Y a todo esto, al mismo tiempo, pues, ¿qué es lo que está pasando en México? Pues va a haber la huelga de Cananea, en el cual, pues, en esta, pues, los trabajadores exigían mejores salarios, una supresión a los privilegios otorgados al personal norteamericano, ya que esta era una minera que el dueño era americano y tenía más privilegios los americanos. En donde, bueno, y en la huelga de Río Blanco va a suceder aquí en Orizaba, bueno, parte del valle, el 7 de enero de 1907, igual donde los trabajadores van a exigir se pusieron en huelga por las malas condiciones de trabajo en las que eran sometidos. Y ya, eso es todo. De lo que es el tema de su compañera, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno, para bases del examen, el cuadro de las diferencias del Taylorismo y el Fordismo y los aspectos del cambio de la sociedad en lo que es la revolución industrial. El tema que sigue, ¿a quién le toca? A mi doctora Mónica. Mónica. El día de mañana, bueno, de hecho todos los viernes